pasamos cargados, a veces pasamos incluso hasta disgustados, hermano, con las cosas, pasamos disgustados con las personas. Y Jesús dijo: yo soy la fuente de agua viva, ¿verdad? Yo soy el agua de vida eterna, que salta para vida eterna. Mire que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua que no da sed, o yo doy agua que no da sed jamás. Entonces, hermano, si Jesús dice eso, y nosotros muchas veces pasamos angustiados, pasamos desesperados, pasamos preocupados, ¿qué debiéramos hacer nosotros? Lo más lógico: comer de Cristo y beber de Cristo, hermano. Eso es lo más lógico que nosotros deberíamos hacer. Haz cuenta que tú estás, hermano, en el desierto y tienes una fuente de agua, pero no bebes de esa fuente de agua, te mueres de sed. Así muchos cristianos viven, hermano. En Él está la solución, en Él está, hermano, en Él está, en Cristo está la solución. No le voy a decir que en Cristo está la solución a sus problemas, porque ¿sabe qué? Sí, en Cristo está la solución a los problemas, porque ¿sabe que la mayoría de problemas vienen por qué? ¿Por qué nos pasa la mayoría de problemas a nuestras vidas? Por desobedientes, por hacer nuestra propia voluntad. Alguien me decía: yo tengo miedo a bautizar, me decía, porque me van a venir más problemas. Déjeme decirle que los problemas te van a venir con o sin Cristo, pero yo prefiero sufrir con Cristo que sufrir solo, hermano. Amén. Yo prefiero sufrir con Cristo. Si me ponen a escoger a irme a la cárcel con Cristo o sin Cristo, yo prefiero irme con Cristo, hermano. Porque acuérdese Pablo, ¿qué hizo? Pablo y Silas, ¿qué hicieron ellos en la cárcel? Se pusieron a alabar. Estaban cantando ellos, pero escuchen, les azotaron, les dieron azotes, hermano, y los mandaron presos a la cárcel por predicar en el nombre del Señor Jesucristo y por sacar fuera un demonio de una mujer. Y ellos, hermano, ahí lacerados, y no es que, hermano, latillaban con correa, no, eso, los látigos de los romanos eran con garfios, así eran. Se clavaban en la carne y sacaban. Así eran los, hermano, no es como nosotros vemos en las películas, son solo juguetes nada más. Entonces, mire qué cosa, que ellos se pusieron a cantar alabanzas ahí en la cárcel, ellos se pusieron a alabar al Señor en la cárcel, hermano. Le pregunto yo, ¿ellos estaban con Cristo sufriendo o estaban sufriendo solos? Amén. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Recuérdese la historia. Hubo un temblor, dice, tan fuerte que se abrieron las puertas, hermano. Se abrieron las puertas, se salieron las puertas, hermano, y ellos se vieron ya libres. Cogieron, Pablo y Silas cogieron a los presos y los llevaron a un lugar. Y cuando vino el soldado se asustó y dijo: se escaparon los presos, y eso era muerte para él. Cogió la espada para matarse y Pablo le dijo: espérate un momento, no te mates, no te mates, aquí estamos todos. ¿Y qué pasó con ese soldado, hermano? Creyó, se convirtió de todo corazón. Y dijo: Pablo, vamos a mi casa, te invito a mi casa. Y llevó a Pablo y a Silas a su casa, y Pablo predicó en su casa. Se convirtió toda su familia. Pablo oró y recibieron al Espíritu Santo. Fíjese, hermano, cómo Dios hace las cosas. Por eso yo prefiero sufrir con Cristo que sufrir solo, hermano. Entonces yo le digo lo mismo a usted, hermano. Si va a sufrir, sufra con Cristo. Pero la mayoría de sufrimientos nos vienen por nuestra propia culpa, hay que ser sinceros. La mayoría de sufrimientos nos vienen por hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces yo no he tenido que llorar, hermano? Literalmente llorar porque nos vienen cosas que por nuestra propia desobediencia. Y eso es así, hermano. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos guarda, hermano. Entonces mire que es bueno es Dios. Pero alguien decía que tiene miedo a bautizarse porque le van a venir más problemas. Y déjeme decirle una cosa, ¿no? Como le dije, los problemas van a venir, se bautice o no se bautice. Pero acuérdese qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto.
¿Qué pasó? Deme poniendo el pizarrón, por favor. Ay, aquí o acá arribita. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Escuche. ¿Qué pasó? Dios les dio libertad con mano poderosa y ellos salieron, ¿verdad? Estaban en el desierto y se encontraron frente al mar. Se encontraron frente al mar. Estaban ahí, hermano, frente al mar, y los egipcios estaban detrás de ellos. ¿Cuál era la única salida para que ellos escapen de los egipcios y salgan de una vez, hermano, y pasen a la tierra prometida? ¿Cuál era la única salida? Mire acá, no mire el pizarrón, mire acá todavía. ¿Cuál era la única salida? Diga conmigo: obedecer. Porque Dios le dijo a Moisés, hermano, fue a decirle: Dios, ¿qué hacemos ahora? Nos van a matar. Y el pueblo estaba asustado. Y Dios le dijo: ¿por qué me preguntas? Dile al pueblo que camine. Dile al pueblo que avance. Dile al pueblo, acá están los marcadorcitos. Gracias, gracias. Dile al pueblo que camine. Y escúcheme, aquí hay algo importante, aquí hay algo interesante, hermano, porque hagamos cuenta que, haga de cuenta, hermano, que este es aunque no parezca, ¿verdad? Pero este es el mar. El mar se abrió, ¿verdad? Y ellos pasaron por aquí. Las aguas les cubrían. Las aguas estaban por encima de ellos. ¿Qué representaba eso? ¿Qué representaba eso? Gírale un poquito para que vean. Allá en la esquinita ponle, por favor. Amén. Eso representaba el bautismo en agua. Eso representa el bautismo en agua. Y hablando un poco, hermano, de esto, que el pizarrón más allá para que vean también los hermanos y acá. A ver. Hasta mientras abra su Biblia en 1 Corintios 10. Eso, pásela. Muy bien. Ahí ábrale. Ahí está. Gloria a Dios. Eso. Y sabe que para mí es un gozo hoy, hermano, que estos hermanos se bauticen hoy. Para mí es un gozo grande. Porque ¿sabe qué? Ellos están justo aquí. Fíjese. Ellos están justo aquí. ¿Sabe por qué? La importancia de bautizarse en agua. La importancia de bautizarse en agua, pero creyendo. Escuche, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Que si el pueblo se quedaba y no obedecía la voz de Moisés, ¿qué pasaba? Los egipcios los alcanzaban. Si ellos no obedecían la voz de Moisés, la voz de los ministros, Moisés representa a los ministros. Si ellos no obedecían la voz de los ministros, el pueblo se quedaba ahí y decía: no quiero. Hermano, Moisés no iba a cargarle de uno en uno, a pasarles a toditos, hermano. Ellos tenían que caminar, Y cuando ellos caminaron, ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero Dios los estaba bautizando. Fíjese qué cosa. Que en nuestra salida, preste atención, en nuestra salida de Egipto, usted sabe que Egipto representa el mundo, Faraón representa a Satanás. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos. Así vive el mundo, hermano. El que vive sin Cristo es esclavo de su pecado. Y todos vivíamos así, literalmente todos vivíamos así. Y hermano, como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores yo el primero, el más pecador. Fíjese, entonces, algo sucede aquí, que el pueblo de Israel no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios los estaba separando a ellos. Porque el mar era incruzable, hermano, eso no se podía cruzar ni nadando. Era un mar, hermano.
¿Cómo iban a pasar ellos con niños y con animales y todo? No iban a pasar jamás. Dios tuvo que mover poderosamente su mano y abrió el mar. Dice que hubo un viento recio, ya lo vamos a leer. Toda la noche hubo un viento recio que abrió el mar. Toda la noche estuvo soplando ese viento hasta que, hermano, al amanecer el mar se abrió. Cuando Moisés levantó la vara y tocó el mar y se abrió y pudieron pasar ellos. Pero como le decía, ¿qué pasaba, hermano, si ellos no querían cruzar, si ellos se quedaban? Faraón los alcanzaba. ¿Y qué quería Faraón hacer con ellos? Faraón quería matar, hermano, quería vengarse, porque acuérdese que Dios había matado al primogénito del Faraón. Faraón quería venganza, hermano, y dijo: ¿cómo les dejamos ir? Y salieron, dice, detrás, porque querían matarlos. Y escuche que tan importante es el bautismo, porque en nuestra salida de Egipto, cuenta mucho, hermano, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros entendemos de la palabra. En tu salida de Egipto cuenta mucho quién va delante de ti, que es el Señor Todopoderoso, y los ministros que van delante del pueblo, y cómo el pueblo obedece a esa voz. Porque si el pueblo no quiere, no pasaba, hermano, y nadie le iba a cargar al pueblo. O sea que tenían que obedecer. Y cuando ellos pasaron, ellos no se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Los estaba bautizando en agua. Pero ¿quién estaba con ellos? ¿Qué nomás había ahí? La columna de fuego. La columna de fuego. ¿Qué más estaba con ellos? La nube. ¿Quién representa la columna de fuego? El Espíritu Santo. ¿Quién representa la nube? El Padre. ¿Y quién representa la piedra? Se les olvidó decir la piedra. ¿De dónde brotaba agua? Dice, para que no mueran. Cristo. Y Cristo era la piedra, dice el apóstol Pablo, que andaba siempre con ellos. O sea que fueron bautizados en nombre de ¿quién? ¿Quién intervino en el bautismo de Israel? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense nada más. Para los que dicen que no, que solo en el nombre de Jesús hay que bautizarse. Los tres, e Israel fue bautizado. Pasaron. Pero qué cosa, hermano, que es cuando un cristiano ya conoce la palabra. Cuando un cristiano ya ha visto, ha conocido la palabra de Dios y no quiere bautizarse, hermano. Y no desea bautizarse. Y no quiere bautizarse porque no ha creído todavía verdaderamente a quién está siguiendo, a quién está sirviendo, hermano. Eso es triste. Pero usted que ha creído, hermano, y si usted ya se ha bautizado, gloria a Dios. Y si aún no se ha bautizado, yo le estoy enseñando esto para que usted se bautice algún día. Pero antes que venga Cristo, hermano. Antes que venga Cristo. Y si ya se bautizó, entienda que lo que nos separa a nosotros de volver a Egipto es obedecer la palabra de Dios. Amén. Es obedecer la palabra de Dios. Ahora, yo le hice abrir en Corintios, 1 Corintios 10, ¿verdad? Déjeme, le busco aquí, por favor. ¿Sí tienen todos Biblia, hermano? Mire lo que dice 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Mire, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjese. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida,
Espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Mas todas estas cosas sucedieron para ejemplos, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos lo fueron. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Qué le pasó al pueblo, hermano? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué le pasó al pueblo? Fue un pueblo, hermano, que endureció su corazón. Fue un pueblo rebelde. Fue un pueblo de dura cerviz. No fueron rebeldes a Moisés. ¿A quién fueron rebeldes? A la palabra de Dios. Fueron rebeldes a la palabra de Dios. Y dice la palabra, literalmente la palabra que se ocupa ahí es tentaron a Dios. ¿Cuándo un cristiano tienta a Dios, hermano? ¿Cuándo un cristiano tienta a Dios? El cristiano tienta a Dios cuando conoce la palabra y a propósito la transgrede. Si conociendo la palabra, hermano, conocemos lo que Dios dice, conocemos lo que está escrito, conocemos lo que está, hermano, lo que no debemos hacer, y el pueblo sabía lo que no debía hacer. Si hay algo que Dios aborrecía mucho era la idolatría. ¿Qué hizo el pueblo? Se hizo un dios de oro, un becerro, y dice que se pusieron a tomar, se emborracharon, se levantaron tempranito y adoraron a ese Dios de oro. Y mire lo que dijo este pueblo, hermano, que qué cosa tan difícil. Que dijeron: Israel, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Mire, al pedazo de oro que habían hecho con sus manos. Fíjese. Y no conformes con eso, escuchen, no conformes con eso, dice que se pusieron a seguir tomando y se levantaron a jugar, dice, ¿verdad? Esa palabra jugar quiere decir se levantaron a juguetear. O sea, hubo un desenfreno, hubo un desorden sexual ahí, un desenfreno, hermano, prácticamente una orgía es lo que dice la palabra. Y cuando Moisés bajó de la montaña, mire lo terrible, hermano. Moisés baja de la montaña, rompe las piedras, porque ¿de qué sirve tener la palabra si la gente no quiere obedecer la palabra de Dios? Rompe las piedras y Moisés les dice: vengan acá, pasen a este lado los que quieran arrepentirse. Mire la última oportunidad que Dios les dio. Pasen los que quieran arrepentirse. Y no pasaron, hermano. Pasó solo una tribu de las 12 tribus de Israel. Solo una tribu pasó, la tribu de Benjamín. Se abrió la tierra, los otros se quedaron ahí. Se abrió la tierra y los tragó. 23 o 25,000 dice que murieron ese día. 23,000 murieron ese día. Escuche que bajaron vivitos al infierno, hermano. Bajaron vivos al infierno. O sea, Dios es malo, hermano. Dios es malo. Dios es misericordioso, Dios es bueno, y hasta el último nos está, hermano, llamando. Y Moisés les dijo: vengan acá los que quieran arrepentirse, la última oportunidad, hermano, y no quisieron. ¿Quién te puso a ti por rey de nosotros? Le dijeron a Moisés: ¿acaso tú eres nuestro rey? Nosotros sabemos lo que hacemos. Él le dio. Pero qué parte tan importante es en esto, entender, hermano, que el bautismo por sí solo, sumergirse en el agua y levantarse, no lo es todo, sino que tiene que venir acompañado de fe sincera, tiene que venir acompañado de fe verdadera. Porque muchos cristianos puede que se bauticen y se levanten a seguir siendo iguales o peores que antes. Tiene que venir acompañado de fe, tiene que venir acompañado de obediencia.
Es verdad, no somos perfectos. Yo fallo, todos fallamos, hermano, todos fallamos. Todos fallamos. Pero hay quienes se esfuerzan por agradar a Dios y hay quienes no les importa agradar a Dios. Y yo sé que usted se esfuerza, ¿verdad?, por agradar a Dios. ¿Se esfuerza o no se esfuerza por agradar a Dios? Amén, por eso está aquí, por si no se esforzara no estuviera aquí, amén. Por eso está aquí, a menos que alguien lo hayan venido trayendo, cargando. Pero si usted vino por sus propios pasitos, por sus propios piecitos, es porque se está esforzando, hermano. Y el Señor tome en cuenta ese esfuerzo. Pero tenemos que pasar nosotros, diga conmigo, debemos pasar de ser un pueblo niño a un pueblo maduro, de ser un cristiano tibio a un cristiano caliente. Porque la palabra lo dice, bien fueras frío o bien fueras caliente, pero tibio no quiero, dice el Señor. Tibio no. Entonces, hermano, ese es el llamado de Dios a nosotros. Ese es el llamado de Dios. Hoy día va a haber bautizos. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que el bautizo en sí no es mayor cosa, solo el sumergirse en agua, si no se hace por fe, hermano, si no se hace creyendo. Algunos dicen, no, es que yo tengo que seguir un curso largo para bautizarme, y no es así, hermano. No es así. Acuérdese del etíope y Felipe, ¿verdad? Le predicó. ¿Qué lees? Le dijo, no sé, no entiendo. Bueno, lo que tú estás leyendo es de Cristo, el Cordero que ya vino, murió. ¿Crees en Él? Amén, dijo. ¿Quieres bautizarte? Amén, dijo. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron, dice, de la carroza y fue bautizado. Y fíjese lo que dice al final, y siguió contento su camino, gozoso. Porque eso es lo que produce la fe, hermano, produce gozo en el cristiano. El cristiano que vive amargado, hermano, es el cristiano que no está bebiendo del agua de vida que es Cristo. Usted no puede ser un cristiano amargado, hermano. Usted no puede ser un cristiano prepotente. Usted no puede ser un cristiano, hermano, altivo, orgulloso, gritón, prepotente, que quiere que las cosas se hagan a su gusto, que se hagan así, que se hagan así. Y si no se hacen así, eleva el grito al cielo y todo el mundo tiene que esconderse. Usted no puede ser así, hermano. Usted tiene que ser un cristiano de fe. Diga conmigo, fe. Dígale al que está al lado suyo, tienes que ser un cristiano de fe. Deja de ser gritón, diga. Deja de hacer las cosas a tu voluntad y camina por fe. Amén, hermano, porque eso es lo que debe producir en nosotros. Y esa fe debe producir gozo. Y es ese gozo, escuche, es ese gozo el que nos lleva a nosotros a bautizarnos. Qué bueno, escuche, qué bueno que un cristiano se bautice y diga, ya no aguanto más, ya no quiero esperar más, quiero bautizarme, porque he creído. Quiero bautizarme porque deseo. Y mire lo que escuché a alguien decir, ¿qué pasa si mañana muero? Escuche, ¿qué pasa si mañana muero y no me he bautizado? Me voy sin Cristo, decía. Mire, esa es la fe, hermano, que debe haber en los corazones de nosotros. Porque si algo esperamos nosotros, no es que los problemas se resuelvan y que haya dinero, salud, dinero y amor. Si algo esperamos nosotros es la redención, hermano, es estar con Cristo. De eso se trata el cristianismo. Para los que no saben, el cristianismo se trata de esperar la venida de Cristo y estar con Él para siempre. Eso dice Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? La carta primera a los tesalonicenses. Pero puede ser que a veces no entendamos, hermano. Entonces usted no está, hermano, siguiendo a un hombre. Usted no me está siguiendo a mí, hermano. Ni yo tampoco pretendo hacerme Dios de alguna manera de nadie, hermano. Sino que nuestra responsabilidad es guiarles a Cristo. Esa es la responsabilidad. La misma responsabilidad que Moisés vio y tuvo en el desierto, guiar al pueblo de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que el pueblo de Dios logre entrar a Canaán. Esa es la responsabilidad de los ministros, llevar al pueblo de Dios hasta que logren entender, logren entrar al reino de Dios y puedan madurar en su mente, en su corazón, en su familia, en su casa. Ese es el propósito, hermano. Pero qué parte importante juega el bautismo aquí. El bautismo por obediencia.
¿Qué hizo el bautismo con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Los separó a Israel ¿de quiénes? De los que querían matarlos, del enemigo, del faraón de Egipto. O sea que el bautismo en agua, cuando se hace por fe, logra hacer algo increíble en el cristiano, que es separar al cristiano de sus perseguidores, de sus enemigos. Y cuando hablo de enemigos y perseguidores, no estoy hablando de personas, estoy hablando del diablo, todo el reino de las tinieblas. Hay cristianos que dicen: es que no puedo dejar, es que no puedo dejar, es que me cuesta dejar, es que no, parece que voy a volver atrás otra vez. Hermano, pero si has creído y te bautizas, hermano, ¿la obra de quién es? La obra es de Dios. ¿Quién pelea por ti? Es Dios, hermano. Ya se los he dicho muchas veces, tú no puedes pelear, ningún ser humano, por más Hulk que se crea, no puede pelear contra el enemigo ni contra los demonios. No, nadie puede pelear contra ellos. Por eso es que el Señor pelea por nosotros. Y si nosotros estamos en Él, hermano, y nos llenamos de su espíritu, de su palabra, hermano, podemos hacer frente y podemos resistir al diablo. Habrá un ratito, mi hermano, en Éxodo. Fíjese lo que estaba leyendo hoy en la mañana. Déjeme recordar un poquito aquí. En Éxodo 14, hermano. Abra su Biblia ahí. Mire lo que dice ahí. ¿Ya encontró? 14:10. En el 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: mire cómo dicen ellos: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Mire, hermano, qué cosa. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, mire lo que dice, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Qué cosa, hermano. Ay, Padre. ¿En cuál estamos? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué dice? Que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y mire lo que dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, detrás de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en aquella toda noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar.
toda la caballería de Faraón, sus carros y sus gentes de a caballos. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende sobre el mar tu mano, para que hagas que vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces extendió su mano Moisés sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó, ¿qué dice? Ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así, leamos todos el 30, a la 1, a las 2 y a las 3. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Quién peleaba por Israel, hermano? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Solo tenían que marchar, solo tenían que caminar. Moisés iba adelante, Moisés iba delante de ellos. El pueblo lo único que tenía que hacer es caminar. Así que cuando un cristiano dice: no, es que no estoy listo para bautizarme porque primero quiero estar listo, hermano, no, tú no vas a estar listo nunca para estar perfecto en esta tierra. Dios es quien nos va perfeccionando, pero la obra le pertenece a Dios. Lo único que el pueblo de Israel tiene que hacer es pasar. Tiene que obedecer nada más. El resto, hermano, el resto es cosa de Dios. El que pelea por nosotros, el que hace por nosotros, el que obra por nosotros es Dios, hermano. Por eso yo le digo, hermano, si usted ha creído y si usted cree de corazón y usted cree, hermano, ¿qué le impide que usted sea bautizado? ¿Qué le impide? Si usted ha creído verdaderamente. Ahora yo le explico que el bautismo no es cualquier cosa, no es solo ir al agua y ya, se acabó y ya me bauticé. No, el bautismo en agua marca distancia entre el enemigo de nuestras almas y nosotros. Pero ¿cómo? ¿Solo por meterme al agua pasa eso? No, es que lo que tú no entiendes es que Jehová pelea por ti. Lo único que tú tienes que hacer es obedecer. Hermano, Dios a su pueblo jamás los mandó a pelear, a enfrentarse a puños. Lo que el pueblo tenía que hacer es: vayan y griten, vayan y rodeen, vayan y hagan, hermano. El resto lo hace Dios. Lo más fácil lo hacemos nosotros, lo más difícil lo hace Dios. Y el bautismo es parte de eso, hermano. Amén. Ahora, si usted ya se bautizó, hermano, y todavía está sintiéndose atraído hacia el pecado, hacia las cosas de esta tierra, hermano, está faltando obediencia. Está faltando ir obedeciendo la voz de los ministros. Está faltando obedecer la voz de los ministros. Y los ministros dicen: hermanos, congréguense, hermano. Y los ministros dicen: hermanos, alaben al Señor, alaben al Señor. Y los ministros dicen: hermanos, escuchen alabanza, escuchen. Hermanos, escuchen alabanza en su casa, pongan alabanza, glorifiquen a Dios, oren, ayunen, busquen las cosas de Dios. Hermano, obedezca. Si usted es más espiritual, ¿a quién le va a beneficiar eso? ¿A mí o a usted más? A usted le va a beneficiar más. Porque ¿sabe qué? Si usted está lleno de las cosas de Dios, usted va a saber hablar con sabiduría. Yo veo muchos esposos que no pueden conversar 4 palabras porque encima empiezan a pelear enseguidita, empiezan a discutir. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hablamos sale de nosotros mismos, sale de nuestra altivez, de nuestro orgullo, sale de nosotros.
Pero cuando usted se llena, hermano, de las cosas de Dios, y como dice la palabra, buscad ser llenos del Espíritu de Dios, hermano, usted va a saber decir lo correcto con sabiduría. Usted ya no sabe cómo decirles a sus hijos, cómo controlarles a sus hijos. Hermana, busque ser lleno del Espíritu de Dios y se va a dar cuenta que va a saber cómo corregir a sus hijos. Va a saber qué hacer, hermano. Pero si buscamos ser llenos del Espíritu de Dios. Así que el bautismo, hermano, es importantísimo en la vida del cristiano, pero cuando se hace con fe. Y no le tenga miedo a los problemas, hermano. ¿Por qué tenerle miedo a los problemas? Yo le pregunto, ¿por qué tenerle miedo a los problemas? ¿Por qué? Si cada problema es una oportunidad para ver la misericordia de Dios, ¿amén o no amén? Cada fin de mes usted ve la misericordia de Dios, ¿sí o no? Amén, yo lo veo así, hermano. Yo lo veo así cada fin de mes. Me gozo porque veo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque tengo que pagar. Bueno, no le digo que no más tengo que pagar, pero tengo que pagar arriendos, tengo que pagar tantas cosas. Y veo la gracia y la misericordia de Dios. Y me acuerdo rápidamente de lo que dice Agur, cuando dice: papá, no me des ni mucho para enaltecerme y decir: ¿y quién es Dios? ¿Acaso hay Dios si yo mismo soy Dios? Así son los ricos, así son los que tienen mucho dinero, ¿verdad? Ellos son su propio Dios. Entonces, no, Señor, no me des mucho, pero tampoco me des poco. ¿Para qué? Para robar y quedar mal tu nombre. ¿Qué dice Agur? Dame el pan del día, ¿verdad? Eclesiastés me parece que está. Búscale, por favor. Proverbios 30, abra su Biblia ahí. Abra su Biblia ahí. No me des mucho y tampoco me des poco. Proverbios 30. Alguien lea en voz alta, por favor. Eso. Búsquelo ahí. Si ya lo encontró, léalo nomás. Treinta. Amén. Hasta ahí nomás, gracias. Dame el pan del día. ¿Qué le estaba pidiendo Agur a Dios? ¿Qué le estaba pidiendo Agur a Dios? Ay, Señor. ¿Sabe qué le está pidiendo Dios Agur a Dios? ¿Sabe qué le está pidiendo? Dios, hazme vivir por fe toda la vida. ¿Sí escuchó lo que le dije? Dios, hazme vivir por fe toda mi vida. ¿No ve que si usted tiene demasiado, hermano, usted tiene una cuenta de 10 cifras, usted no va a vivir por fe, porque siempre va a estar descansando y confiando en su cuenta de 10 cifras, ¿verdad? Pero si usted tiene el pan del día, ¿qué le toca hacer? Amén. Cada fin de mes le va a tocar ir a los pies de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Señor, pongo mis necesidades delante de ti. Señor, de ti dependo. Y eso nos va a mantener a nosotros siempre buscando a Dios. Que si usted tuviera una cuenta de 10 cifras, y yo le digo, si yo personalmente tuviera una cuenta de 10 cifras, ni siquiera oráramos, hermano. Ni siquiera oráramos. Porque ¿por qué ora usted si no es por las necesidades? A ver, aunque yo sé que no es siempre bueno que oremos solo por necesidades, pero yéndonos a la verdad, siempre oramos por necesidades. Entonces lo que Agur le está pidiendo a Dios es: Señor, que yo pueda vivir por fe toda la vida.
¿Usted quiere vivir por fe toda su vida? Escúcheme. ¿Usted quiere vivir por fe toda su vida? Entonces no se queje con lo que tiene, hermano. No se queje con lo que tiene. Porque si usted se queja con lo que tiene, entonces usted no quiere vivir por fe. Si usted se queja con lo que tiene, usted no quiere vivir por fe. Si usted gana 400, hermano, y es lo justo para usted, digamos, le avanza justo para pagar sus deudas y para comprar comida y pasar tranquilos, alégrese, hermano, está viviendo por fe. El Señor cada mes le va a sustentar. Pero eso significa vivir por fe, hermano. Así que no hay que tenerle miedo a los problemas, hermano. No hay que tenerle miedo a los problemas. Como le dije, mejor es sufrir con Cristo que sufrir solo. Amén. Y todas las cosas tienen que irse acomodando. Ahora, hay algo que encontré en la palabra hoy en la mañana. Vámonos a Primera de Pedro. Fíjese, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Fíjese qué hermoso que está esto, hermano. Cuando encontré eso, hermano, dije, gracias, Señor, porque aquí está la respuesta a todas estas cosas. ¿Qué dice aquí? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, mire lo que dice, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire lo que está diciendo el apóstol el apóstol Pedro. Que el sufrimiento es necesario ¿por qué dice? Por un tiempo. Y que cuando usted esté sufriendo debe acordarse de una cosa. Mire, que cuando esté sufriendo usted debe acordarse de algo. Repita conmigo, cuando yo esté sufriendo, debo recordar que otros están sufriendo igual que yo. Así que no soy mártir, diga. Hay otros que también sufren y perseveran en la fe. Amén, hermano. Usted no es el único que está sufriendo esos problemas. En todo el mundo. ¿Quiere que le diga algo? Todos, absolutamente todos, sufrimos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que hay algunos que cuando sufren se aferran más a Cristo, se aferran más a Dios. Y hay otros que cuando sufren más bien se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque su fe no es firme. Porque su fe, preste atención por favor, porque su fe no es firme. Y mire lo que dijo Jesús. ¿A qué les compararé? Dijo. Les voy a hacer una comparación, dijo Jesús. Había un hombre que vino y construyó su casa en la arena. Y cuando vinieron las dificultades, ¿qué dice? Vino el mar, se llevó esa casa. Pero así hubo un hombre, dice, que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron tempestades, vinieron mareas, vino todo y no derribaron esa casa. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Escuche, y Cristo dijo, el que escucha mis palabras y las obedece es igual al hombre que construye en la roca. Pero el que escucha mis palabras y hace lo que le da la gana es igual al hombre que construyó en la arena.
Y a ver, yo le pregunto, ¿y las olas venían, construyas en la arena o construyas en la roca, verdad? ¿Sí o no? Las olas igual iban a venir, los problemas iban a venir, las dificultades, las necesidades iban a venir. ¿Construyas en la arena o construyas en la roca? ¿Sí te das cuenta? Por eso yo le digo que yo prefiero sufrir con Cristo, que es la roca, que sufrir solo, que sería estar en la arena, solo ahí. Prefiero que las olas vengan, hermano, pero estar firmes en la fe. Entonces, usted como cristiano, cuando escucha la palabra de Dios y usted termina haciendo lo que usted quiere, o yo termino haciendo lo que yo quiero, estamos construyendo y nos estamos esforzando y nos estamos sacando el aire, literalmente construyendo, pero en la arena. Y eso no va a durar. Escucha, si Jehová no edifica, en vano trabajas. Si Jehová no dirige tu casa, en vano te esfuerzas. Que quiero hacer esto, que me quiero ir para acá, que quiero ir acá, que ahora quiero ir a vivir por acá, que ahora quiero hacer. Escúchame, si Jehová no te dirige, te va a ir mal. No porque Dios te desee mal, sencillamente porque si te pones a construir en la arena, te va a ir mal. Te va a ir mal. El otro día salía en las noticias, hermano, y daba un poco tristeza. Un montón de casas que el agua se había llevado, hermano, el río se había llevado. Y ellos reclamaban y decían: necesitamos ayuda, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué las autoridades no vienen? Y vino la autoridad y ¿sabe qué les dijo? Ustedes no podían construir aquí, no tenían que construir aquí. Ustedes construyeron aquí porque quisieron, nadie les dio permiso de que construyan aquí. Y ustedes lo hicieron y lo hicieron y lo hicieron. Y mire, casas de 3 pisos, escuche. Y crece, y porque ya está un piso, se alegran. Ahora vamos al otro. Y ya está el segundo, vamos al otro, el tercero. Escuche, y se ponen a ver su esfuerzo y dicen: qué bueno que hemos hecho. Pero no se dan cuenta que construyeron en el lugar equivocado. Me da tristeza, obviamente sí. Pero yo me voy al sentido espiritual. Si lo relaciono con lo espiritual, es igual. ¿No le parece que es igual la vida del cristiano? No hagas así. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, obedezcan a sus esposos. Hijos, obedezcan a los padres. Congréguense. Denle al Señor el tiempo que el Señor se merece, hermanos. Y el cristiano está construye y construye y se saca el aire, se saca la madre, perdón la palabra, construyendo, pero está construyendo en la arena, hermano. Construye en la arena. Y cuando vienen los problemas y destruyen todo, ¿a quién le echan la culpa? Dios es el culpable de nuestros problemas. Y escuche, la autoridad vino y dijeron: vamos a ver qué podemos hacer. Pero nadie les mandó construir ahí. Fíjese. O sea que, ¿por qué vienen a veces los problemas nuevamente? Por nuestra falta de obediencia a la palabra de Dios. Pero bueno, el apóstol Pedro dice que todos sufrimos y que cuando estemos sufriendo, no creamos que somos los únicos que sufrimos y nadie ha llorado como yo y nadie ha gritado como yo y he sufrido como yo. No, dice, porque hay muchos que sí han sufrido y están sufriendo y hasta cosas peores que nosotros, pero ¿sabe qué? Han perseverado en la fe. Hay hombres que les vuelan la pierna y le vuelan la otra más, hermano, y qué gozo que ellos buscan al Señor con todo su corazón. Y hay cristianos que por un uñero ya no, ay, dice, hoy día no voy a la iglesia, me da un uñero terrible. Fíjese, ¿es así o no es así, hermano? Sí, es así, hermano. Tenga mucho cuidado. Sí, sí va a venir el carro. Sí va a venir. No. Bueno, amén. Entonces, mis hermanos, fíjense lo que dice. Pero aquí hay algo hermoso.
Aquí hay algo hermoso, lo que dice acá al final, ¿verdad? Regrese a la lectura. En el 5:10, mire lo que dice ahí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Fíjese lo que dice. Que después de este sufrimiento, de haber padecido un poco, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? El mismo que dice os perfeccione. ¿Qué más dice? Afirme, fortalezca y establezca. O sea, ¿qué viene después? Preste atención. Escuche. ¿Qué viene después del sufrimiento? Si perseveras en la fe, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Fortaleza. Primero dice perfeccionamiento, después fortaleza. Pero dígalo duro, dígalo duro. A ver, ¿qué dice ahí? Mas el Dios de toda gloria, Jesucristo, que llamó, habéis padecido un poco, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escúchame, ese es el destino de los cristianos. Ese es el destino de los cristianos. ¿Tú crees que los problemas van a durar para siempre, hermano? No, no van a durar para siempre. Los problemas no van a durar para siempre. Escuche, los problemas no duran para siempre. Pero ¿sabes cuándo los problemas no duran para siempre? Cuando Dios, o mejor dicho, cuando perseveramos en la fe. Déjenme le pongo esto aquí. Cuando tú perseveras en la fe, hablamos de perseverar. Cuando tú perseveras en la fe, ¿qué va a producir eso? Preste atención, preste atención. Cuando perseveras en la fe, ¿qué produce eso? En medio de los problemas. No, ahí en el texto está. Perfección. Solo si perseveras en la fe vas a ser perfeccionado. Si no perseveras en la fe, ¿sabes lo que va a pasar? Lo mismo que pasó con Israel. ¿En cuántos días Israel tenía que cruzar el desierto? ¿En cuántos días? Desde Egipto hasta Canaán. ¿En cuántos días tenía que cruzar? 12 días. En 12 días tenía que cruzar el desierto. ¿Cuántos años se tardó en cruzar? Fíjese, ¿por qué? ¡Wow! ¡Cuánta diferencia! En 12 días tenían que salir del desierto. La prueba que ellos tenían era de 12 días. Pero ¿sabe qué? Por ser obstinados, por ser rebeldes, por hacer lo que ellos quieren. No, es que Moisés, y fíjese que se peleaban con Moisés y a Moisés lo querían sacar, hermano. Moisés, tú ya no eres nuestro líder, le decían a Moisés. Vamos a escoger otro líder, ya tú, Moisés, no eres. Fíjate qué duro corazón de esta gente, hermano. Qué duro corazón, hermano. 40 años pasaron dando vueltas en el desierto, vuelta tras vuelta tras vuelta, y muchos murieron en el desierto por su duro corazón, por ser obstinados, dice la palabra. Fíjese, hermano, en 12 días tenían que cruzar. O sea que los problemas no son para siempre, hermano. Los problemas tienen un tiempo de duración, y el apóstol Pedro lo dice, que por un poco padezcáis. Pero si tu fe permanece firme, ¿qué viene después de ese padecimiento pequeño? ¿Qué viene después? Perfección. Y sabe que eso es así, hermano. Porque si tú tienes muchos problemas por no controlar tu boca, por no controlar tu lengua, y te acarrea muchos problemas,
Bueno, cuando tú seas perfeccionado, vas a saber controlar tu lengua, vas a saber controlar tus palabras, vas a saber controlar tu carácter. Porque el mismo Dios te va perfeccionando, pero cuando perseveras en la fe. Pero si tú te apartas del Señor y crees que en tus fuerzas vas a poder, hermano, vas a llegar a los 90 años, vas a seguir siendo igual y hasta peor tal vez. Eso es así, hermano. Pero ¿qué viene después del perfeccionamiento? Te haga firme. ¿Qué viene después de la firmeza? Fortaleza. Y después, establecer. Mire, ¿sabe cuándo tú empiezas a hacerte bendición para otros? ¿Sabe cuándo? Cuando empezamos a hacerte bendición para otros, cuando estamos aquí, en el proceso. Ahí empezamos a hacer de gran bendición para nuestra casa, para nuestra familia. Empezamos a hacer de gran bendición cuando perseveramos en la fe, hermano. Ahí, y ahí alcanzamos algo, hermano, una palabra que me encanta a mí, que es madurez. Para que ya no seamos niños, dice el apóstol Pablo, fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Para que no seamos niños. Y la madurez, hermano, esto de aquí se alcanza con este proceso. Pero si hay un cristiano, hermano, que no vive por fe, un cristiano tibio en sus decisiones, en su búsqueda, Dios, hermano, jamás va a alcanzar perfeccionamiento. Siempre va a tener los mismos problemas. Entonces, acuérdense que la parábola del sembrador también dice que hay cristianos los que crecieron entre piedras, dice, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Los muchos problemas. ¿Los qué? Empezaron a botar raíz y como no eran de raíz profunda, salió el sol y los secó, mató esa planta. Pero ya recibieron la palabra, pero murieron. Ese es el cristiano, y Cristo lo explica. Es el cristiano que por causa de los problemas y de la persecución se aparta. Fíjese, la persecución viene en la familia, viene en los hermanos, viene en la mamá. ¿Y cómo te vas a hacer cristiano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre si tú eres católico? ¿Cómo se te ocurre serte de esa religión? Ya no eres más mi hijo, le dice, ya no eres más mi hijo. Mire la persecución, hermano. Los compañeros en el trabajo se le empiezan a burlar porque es cristiano, porque escucha música cristiana y porque ya no va a las mismas cosas que iba a hacer antes. Y hay muchos cristianos que prefieren renunciar a Cristo que renunciar al mundo. Preste atención, por favor. No codee al que está al lado suyo. Solo preste atención. Hay muchos cristianos que prefieren renunciar a Cristo que renunciar al mundo. Y sabe que todos nos encontramos en algún momento de nuestra vida en ese punto. Absolutamente todos. ¿A quién vamos a renunciar? ¿Renuncio a Cristo? ¿Renuncio al mundo? Y sabe que a veces fallamos, hermano, y hasta negamos al Señor muchas veces, pero nuevamente el Señor tiene misericordia de nosotros y nos vuelve al camino nuevamente. Otra vez lo volvemos a intentar. Pero si nuestra fe persevera, va a llegar a un punto en el que vamos a empezar a ser perfeccionados. O sea, vamos a estar firmes. Miren lo que dice después: firmeza, fortaleza y madurez, establecimiento. ¿En cuál de esos se encuentra usted, hermano? ¿En cuál de esos puntos se encuentra usted? Todavía estamos aquí peleando, todavía no sabemos si nuestra fe está firme. Todavía estamos que nos apartamos por cualquier cosa, hermano. Y fíjese lo que dijo Jesús. Mire lo que dijo Jesús. Fíjese lo que dijo Jesús, hermano. El que ama más a padre, madre,
más que a mí, dijo, no es apto para seguirme. Señor, o no es apto para el reino de los cielos. Señor, pero ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a decir si aman más a mamá o a papá? Tú sabes, Señor, que mamá y papá son lo más grande en esta tierra. Y el Señor dijo, no es así. No le estoy diciendo que falte el respeto a sus padres, no me vaya a malinterpretar. El Señor dijo, no es así, porque Éxodo 20 dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Así que si su mamá o su papá vienen y le dicen, ¿cómo te va a ser cristiano? Usted ámelo mucho, ore por él, hermano, ore por él, ore por ella, que el Señor en algún momento se revele a su vida también. Fíjese, cuando mi papá llegaba a la casa y nosotros estábamos haciendo discipulado, él se disgustaba mucho, se enojaba mucho, hermano, se ponía a pelear con mi mamá y gritaba y decía, no quiero volver a ver aquí a nadie, a los hermanos, no quiero ver a nadie en la casa, esta es mi casa, no quiero verlos aquí. Y nos prohibía a veces, hermano, a mí me prohibía ir a la iglesia. Yo sabía ir a la iglesia los domingos, me prohibía, no quiero que vayas. Pero seguía orando, hermano, Padre, ten misericordia, Padre, cambia ese corazón. Y hermano, escuche, llegó un domingo en el que él me fue a hacer despertar y dijo, levántate rápido, tienes que irte a la iglesia. No sé por qué, hermano, ahora sé que fue por obra de Dios. Levántate, tienes que irte a la iglesia, muévete, ya es las 8:30, levántate. Amén. Pasaron los años y ahora yo le conté, hermano, que ya se bautizó también. Ya hizo la oración de fe, se está congregando, está contento en las cosas de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera apartado y hubiera dicho, no, es que mi papá ya me dice que no siga a Cristo, ya ahí quedó todo? Ni él ni yo hubiéramos sido salvos, hermano. Amén. Pero mire lo que dijo Josué, hermano. Pueblo de Israel, ustedes decidan a quién seguir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué cosa, hermano, de este varón. Qué cosa. Y aunque iba solo, hermano, dijo mi casa y yo, mis hijos y yo. Ni siquiera les preguntó a los hijos, escuche, ni siquiera les dijo a los hijos, ¿quieren ir tras el Señor Dios? ¿Quieren ir tras Dios, el Dios verdadero? Ni siquiera les preguntó, ni a su esposa le preguntó, sencillamente dijo, esposa, hijos, vamos a la iglesia y punto. Ay de los padres, hermano, que preguntan a sus hijos si quieren conocer a Dios. Y hay padres que dicen, déjale que elija, que él elija. Pero padres que conocen la palabra, hermano, que conocen la verdad. Tome la determinación de Josué, hermano, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero escuche, entonces, si usted persevera, lo que viene a continuación es hermoso. Porque como le dije al principio, la mayoría de problemas se dan por nuestra propia desobediencia, por nuestros propios errores. Pero si tú entras al perfeccionamiento, a la firmeza, a la fortaleza y eres establecido, ¿qué va a pasar con tu sufrimiento? ¿Qué va a pasar? Amén. ¿Qué es lo que va a pasar? Escuche, lo que dijo la hermana está bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Que antes sufrías por las malas decisiones que tomabas, pero ahora que empiezas a ser perfeccionado, empiezas a tomar decisiones sabias y dejas de sufrir, hermano. Dejas de sufrir porque empiezas a tomar buenas decisiones y se acabó el problema, hermano. Si antes el sufrimiento era porque pasabas peleando con tu esposa por las palabras que salen de tu boca y de tu corazón, ahora que perseveras en la fe y empiezas a ser perfeccionado, no de ti, sino de Dios y de su palabra y el Espíritu que mora en nosotros, ahora ya no hablas de la misma manera, hermano. Los problemas son diferentes. Ya no sufres lo mismo que sufrías antes. Es que el uno viene y te dice, pero ve, ¿cómo haces? Y el otro, es que tú no puedes decirme a mí nada. Ahora ya no.
Entonces ahora ya no hay los mismos problemas porque empezamos a ser perfeccionados. Entonces los problemas se van a acabar, hermano, termino con esto. Los problemas se van a acabar, pero cuando aprendamos nosotros a perseverar en la fe. Y aunque tengamos que sufrir un poco, va a llegar el tiempo de la firmeza, del perfeccionamiento, de la firmeza, ¿verdad? De la fortaleza y de la madurez. Eso es así, hermano. Por eso es importante la fe en la vida del cristiano y la perseverancia. Amén. El que me ama más que padre y madre no es digno. El que pone la mano en el arado no mire para atrás. El que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Todo es fe, hermano. Todo es fe. Fe en su palabra, hermano. Amén. Fe en Cristo. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojitos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad. Padre bueno, delante de ti venimos, Señor, con nuestros errores, con nuestras cargas, con nuestras culpas. Delante de ti venimos. Reconocemos tu gran misericordia, Señor. Reconocemos tu gran bondad. Reconocemos que eres bueno, Señor. Reconocemos, Padre, que muchas veces, Señor, sufrimos, Padre, por causa de nuestra propia desobediencia. Reconocemos que la mayoría de sufrimientos, Señor, son por causa de nuestras actitudes, Padre. Pero queremos ser cristianos de fe. Dígale, Señor, yo quiero ser un cristiano de fe. Que nada me aparte de ti. Yo quiero perseverar en ti porque yo sé, Señor, que si persevero en ti, Señor, tú irás perfeccionando mi mente, mi corazón, mi vida, la forma en la que yo vivo, la forma en la que yo hago las cosas, la forma en la que yo soy. Tú la irás perfeccionando, Señor. No me perfecciono yo a mí mismo. No me perfecciono yo, Señor, porque en mí no hay nada, Padre, de lo que pueda enorgullecerme, Señor, o exaltarme. Porque cuando tu palabra habla, Señor, del corazón humano, lo único que encuentra es tinieblas y oscuridad, Señor. Padre, pero cuando vemos tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que tu palabra es luz. Que tu palabra es luz que alumbra las tinieblas. Que tu palabra es luz, Señor, que alumbra el camino del que está perdido. Padre, que tu palabra es luz. Padre mío, perdóname, Señor amado. Dígale, si soy, Padre, todavía indeciso. Perdóname si todavía, Señor, dudo en mi corazón. Perdóname si, Señor, en mí no hay ese gozo, esa alegría, Señor, de esperar tu venida. Perdóname, Señor. Yo quiero perseverar en ti. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero, Señor, alcanzar el perfeccionamiento, la firmeza, la fortaleza, Señor, y la madurez, ser establecido en el reino de Cristo. Ese es mi deseo, Señor. Ayúdame, dígale, papá. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, en ti confío. En ti confío, Señor, mi forma de hablar, mi forma de pensar. En ti confío. Que mi fe no muera, que mi fe se mantenga firme, Señor, en ti. Tú harás el resto. Así como con el pueblo de Israel, Señor, tú hiciste todo, Padre. Ellos solo tenían que caminar, ellos solo tenían que obedecer la palabra. Asimismo, Señor, yo quiero obedecer tu palabra y caminar en obediencia, Señor. El resto lo haces tú. Tú peleas, Señor, por nosotros. Tú eres quien abre camino delante de nosotros. Tú eres quien abre el mar, Señor, para que pase tu pueblo en seco. Tú eres quien hace todas las cosas, papá. De nosotros solo es obedecer tu palabra. Que en mí haya más hambre, más sed de ti, dígale, Señor. Más hambre de ti, Padre. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor amado. Ahora vamos a ir a bautizar, Señor, a mis hermanos. Llévanos en paz y tráenos en paz. Guía tú nuestro camino, Señor. Llévanos tú, Padre, en ese mismo gozo, papá, en esa misma felicidad, Señor, con nuestros hermanos. Y que, Padre, podamos perseverar, Señor, hasta el día de tu venida.
Si alguno ha decaído, si alguno se ha desanimado, Señor, vuélvelo, Padre, a levantar. Vuélvelo a animar, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por los problemas de mis hermanos, Señor. Mira lo que ellos están atravesando, sus problemas matrimoniales, sus problemas económicos, sus problemas personales, sus problemas, Señor, en sus corazones, en sus mentes. Padre, oro por ellos, papá. Muéstrales el camino, muéstrales la luz, Señor, que Cristo se haga real en sus vidas, Cristo se haga real en sus corazones y en sus mentes. Muéstrales tú, Padre, tu diestra poderosa. Auméntales la fe, Señor, que ellos puedan perseverar aún en medio de sus problemas, porque llegará un tiempo de perfección. Los problemas no duran para siempre, las cosas no duran para siempre, pero tiene que llegar el tiempo del perfeccionamiento, iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Gracias, papá. Amén y amén.